un saludo a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco que me acompañen y juntos poder estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, les pido que vayamos al libro de Romanos, capítulo 12. Hoy vamos a estudiar versículos del 9 al 13. Leo este pasaje que dice así de la Reina Valera del 60. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando hospitalidad. Oremos. Padre, una vez más te agradecemos en este día por darnos el privilegio y la oportunidad de poder ir a tu palabra. Señor, te pido que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, tu iglesia, Señor, podamos entender la importancia, Señor, de entender que nosotros, Padre, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros de los unos de los otros, y que, Padre, nos has puesto, Padre, para que podamos ser edificados, para poder crecer, para poder desarrollarnos, poder, Señor, desarrollar nuestros dones y poder servirnos los unos a los otros. Gracias por tu iglesia. Sí, permítenos seguir adelante, amándote, honrándote. Te agradecemos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Un pequeño recuento de lo que hemos estudiado en el libro de Romanos. Si usted recuerda, el libro de Romanos, capítulo 1, del versículo 11, nos está hablando, ¿verdad?, el apóstol Pablo sobre la importancia de la justificación, la importancia, ¿verdad?, de que estemos viviendo bajo el Espíritu, la importancia, ¿verdad?, de que ahora nosotros vivimos bajo la fe. Todo eso, ¿verdad?, son doctrinas necesarias. Pero el capítulo 12 al 16, el apóstol Pablo ahora se va a enfocar en la importancia de cómo vivir la vida cristiana, que son la marca de un verdadero cristiano. Y el tema de hoy vamos a hablar sobre relacionándonos con la familia cristiana. Y cuando digo la familia cristiana, estamos hablando de la iglesia. Cómo Cristo instituyó la iglesia y cómo es importante, ¿verdad?, que todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador siga adelante enfocado, ¿verdad?, en trabajar en nosotros ahora como creyentes, amarnos los unos por los otros. Y todo esto, ¿verdad?, vamos a verlo en unos cuantos minutos y pues le agradezco a usted por una vez más estar, ¿verdad?, escuchando este mensaje. Que Dios nos siga usando en nuestras iglesias, que Dios nos ayude a poder, ¿verdad?, amar a la iglesia de Cristo. Así que, como dije yo, el tema es relacionándonos con la familia cristiana. Este pasaje del capítulo 12, versículos del 9 al 13, nos habla cómo relacionarnos con la familia cristiana, y luego ya del capítulo, versículos 14 hasta el 21, nos habla cómo relacionarnos con aquellos, ¿verdad?, que están fuera de la iglesia. Y yo creo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue guiado a que nosotros, mis hermanos, primeramente recordemos que el cuerpo de Cristo fue establecido para que usted y yo podamos ser edificados, podamos ser enseñados, podamos servir, podamos, hermanos, traer el evangelio y discipular a otros. Por eso, si usted se da cuenta, él comienza en el versículo 9 diciendo: el amor sea sin fingimiento. Ahora, una de las quejas más comunes dentro de las iglesias para nosotros los pastores es que muchas veces las personas se quejan diciendo, ¿verdad?, en esta iglesia no hay amor. Ahora, es lógico y es cierto que nosotros, mis hermanos, debemos de aprender a amarnos, pero una de las cosas que también debemos de entender es que, recuerde, la iglesia no es perfecta. La iglesia, ¿verdad?, como está formada con personas que siguen teniendo todavía una naturaleza pecadora. O sea, hemos sido redimidos, hemos sido santificados, hemos sido justificados y ahora vivimos por medio de la fe. Pero tristemente, a veces nuestra naturaleza pecadora, ¿verdad?, nos
quiere controlar o revive en nosotros y tenemos ciertos comportamientos que no deberíamos de tener. Y ahí es donde, por eso Pablo nos está diciendo que el amor sea sin fingimiento. Ahora, si usted lee los versículos anteriores, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo nos está exhortando a cómo, ¿verdad?, nosotros aplicar los dones espirituales. Y también hay varios pasajes en la Biblia donde nos habla, o en el Nuevo Testamento, sobre los dones espirituales. El capítulo 12 al 14 del libro de 1 de Corintios nos habla sobre los dones espirituales, el pasaje más grande, y hay otros pasajes, y el libro de aquí, de Romanos, nos habla, ¿verdad?, sobre los dones espirituales. Ahora, algo que me llama la atención es que en el capítulo 12 al 14, en medio de estos dos está el capítulo 13 en 1 de Corintios. Y Pablo también, que escribe la carta a 1 de Corintios, habla, ¿verdad? El capítulo 13 del libro de los 1 de Corintios es conocido como el Salmo del Amor, porque él nos habla sobre la importancia de cómo, ¿verdad?, para poder aplicar, hermanos, los dones espirituales de una manera correcta, debemos estar fundamentados en el amor de Cristo. Por eso dice, si yo hablara en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un címbalo que retiñe, o sea, no tiene impacto. No solamente eso, sino la manera en que vivimos, si aún diéramos nuestro cuerpo, dice, para ser sacrificado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí, después de que Pablo acaba, ¿verdad?, en el versículo 8, hablando sobre los dones espirituales, fíjese que también repite y dice que el amor sea sin fingimiento. O sea, el amor, mis hermanos, es el vínculo importante, ¿verdad?, en el cual nosotros debemos, ¿verdad?, de siempre a escudriñar nuestros corazones, y de cómo nosotros analicemos, ¿verdad?, cómo nos estamos relacionando los unos con los otros. ¿Por qué? Porque a veces, mis hermanos, realmente es difícil, nos cuesta trabajo el relacionarnos con ciertas personas. Y ahí es donde tenemos que ejercitar, fíjese, la vida cristiana. Por eso nos dice que el amor sea sin fingimiento. O sea, no un amor, mis hermanos, que es, en otras palabras, hipócrita. Hipócrita es cuando nosotros decimos, ¿verdad?, a una persona te amo, y atrás de él o de ella hablamos cosas incorrectas. Ahora, el amor, mis hermanos, nos lleva a confrontarnos. El amor nos lleva a exhortarnos. El amor nos lleva, ¿verdad?, sí, a buscar la verdad, y a perdonarnos, y a tener misericordia. Por eso dice que en la comunidad de la familia de Dios, en la iglesia, mis hermanos, nuestro amor no debe de tener, ¿verdad?, hipocresía. No un amor que te amo y hermanos, no lo mostramos. El amor debe demostrarse. El amor, mis hermanos, no es más que un sentimiento. El amor, ¿verdad?, es activo. El amor se demuestra. Así que esa es la exhortación, mis hermanos, que el apóstol Pablo nos dice primeramente: sin fingimiento. Un verdadero amor es algo que nos debe de caracterizar. De hecho, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 35, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: en esto conoceréis, ¿verdad?, los que os ven. O sea, en esto conoceréis, serán conocidos, dice, en que si os amáis los unos a los otros. Y hermanos, el amor entonces es un vínculo importante dentro de la iglesia. El aprender a amarnos, a respetarnos, el aprender a escucharnos, todo eso. Y nos duele, obviamente, cuando algún hermano, alguna hermana, obviamente no quiere, ¿verdad?, recibir ese amor. Y nosotros, ¿verdad?, obviamente debemos de aprender a tener paciencia. Dice la siguiente frase, dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Dice: aborrecer lo malo. O sea, el creyente ahora tiene que aprender a practicar, ¿verdad?, santidad en su vida, mis hermanos. Fíjese que eso fue una de las doctrinas que el apóstol Pablo enseña, la importancia de la santificación. La palabra santificación es que
nosotros ahora nos apartamos del pecado más y más y buscamos, ¿verdad?, conformarnos al carácter de Cristo. Y dice aborrecer lo malo. De hecho, en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice, el temor de Jehová es que aborrecer lo malo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y Proverbios 8:13 dice, ¿verdad?, que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y nosotros, mis hermanos, debemos, ¿verdad?, aprender a detestar lo malo. Así como hay ciertas cosas que no nos gustan. Por ejemplo, cuando yo era niño, hermanos, los vegetales, había ciertos sabores de vegetales, de ciertas comidas que no podía tolerar, no me gustaban. Y uno dice, ay, aborrezco esto, aborrezco, odio esto. Obviamente no es bueno decir eso porque Dios nos da muchos alimentos y ciertas cosas, pero, ¿verdad? Cuando uno dice, no puedo tolerar esto, y una de las cosas que el creyente, ahora que conocemos a Dios, ahora que tenemos una relación con nuestro Dios, mis hermanos, debemos, ¿verdad?, de aprender a aborrecer, o sea, rechazar, detestar aquello que Dios odia. Dios, mis hermanos, odia el pecado, no puede tolerar el pecado, y el creyente, ¿verdad?, debe de hacer lo mismo. Por eso en el capítulo 12, versículo 1 dice que presentemos vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es nuestra manera en que servimos a Dios. Dice que debemos de seguir lo bueno, desechar lo malo, seguir lo bueno. Por eso tenemos una conciencia cristiana, por eso tenemos la palabra de Dios, por eso tenemos una moral, por eso el Espíritu Santo vive y mora en nosotros, para nosotros aprender, mis hermanos, a saber distinguir, tener discernimiento. Fíjese que es algo muy importante en la vida del creyente, el tener discernimiento. Discernimiento es la capacidad de poder diferenciar entre saber qué es lo bueno y qué es lo malo. El poder hacer a un lado aquellas cosas que sabemos que no nos ayudan. Una persona, mis hermanos, que es piadosa, que está buscando conformarse al carácter de Cristo, busca apartarse del mal. Y luego vuelve a repetir, ¿verdad? Dice, versículos, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. O sea, que esto, fíjese, este es un mandato. Amaos los unos a los otros. Y el Señor lo dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Antes era el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero cuando Cristo Jesús dijo, instituiré mi iglesia, o sea, la iglesia, los que han sido convocados de diferentes puntos a la asamblea, y que ahora tenemos en común la fe en Cristo. Hemos sido, ¿verdad?, redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, mis hermanos, como familia, ¿verdad?, debemos de aprender a amarnos los unos con los otros. Ese amor fraternal, mis hermanos, el aprender, fíjese, a relacionarnos, a sonreír los unos a los otros, no tratarnos, hermanos, con frialdad. Si hay algo, ¿no?, que tiene la familia, no es cierto. Cuando estamos reunidos como familia, estoy hablando de una familia, de un padre, su esposa, sus hijos, hermanos, si tenemos ciertas reuniones, celebramos los cumpleaños, la Navidad, etcétera. Hermanos, nos juntamos, platicamos, nos damos un abrazo, y cuando hay alguien, hermanos, que es frío, que no le gusta eso, nosotros, hermanos, nos sentimos, ¿verdad?, tristes, nos sentimos rechazados. De la misma manera, dice que ese amor fraternal, fraterno, mis hermanos, ¿verdad?, debe de ser algo que nos une.
La fraternidad se usa, esa palabra, ¿verdad? En las universidades dicen los jóvenes, tenemos una fraternidad donde se reúnen, donde ellos, ¿verdad? Hablan de intereses comunes y nosotros, obviamente, mis hermanos, como creyentes en Cristo, debemos de aprender a tener ese amor fraterno, fraternal, donde tenemos, ¿verdad? Reuniones, celebramos cumpleaños, podemos tener un picnic como iglesia, podemos, mis hermanos, invitar a hermanos a nuestras casas, debemos, ¿verdad?, de relacionarnos, celebrar el aniversario de la iglesia, celebrar ocasiones especiales. Es lo que la palabra, mis hermanos, nos está demandando aquí. Es una orden como creyentes de la iglesia de Cristo. Por eso, mire, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Todo aquel cristiano que quiere vivir la vida de la iglesia en un ambiente individual está en desobediencia. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿verdad?, lo dijo: amaos los unos a los otros. Usted encuentra en la Biblia, en el capítulo 2 del libro de Hechos, el capítulo 4 del libro de los Hechos, dice que los hermanos se reunían, dice que la iglesia, mis hermanos, comían juntos, celebraban la cena del Señor, oraban juntos, o sea, era algo que ellos constantemente estaban haciendo. Y la vida cristiana fue diseñada por el Señor Jesucristo para vivirse en familia. Ahora, si recibes al Señor Jesucristo como individuo, vienes, ¿verdad?, al Señor Jesucristo y lo haces como tú, como persona. Pero también tienes que aprender a amar, tienes que aprender a relacionarte con los hermanos. Un creyente, mis hermanos, que no está envuelto en una iglesia local está en desobediencia. ¿Por qué? Porque somos familia. Y todo aquel, ¿verdad?, que ser humano ha nacido de una familia, de un padre y una madre. Ahora, cuando ya crecemos, podemos vivir solos si queremos, pero el ser humano fue hecho por Dios para ser un ser relacional. Y cuando nos está diciendo aquí su palabra, que nos, ¿verdad?, amemos con amor fraternal, que debemos de buscarnos, debemos de amarnos, mis hermanos. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, fíjese que, hermano, nos preocupamos. Cuando no vemos a un hermano, es nuestro deber, ¿verdad?, de buscar a este hermano, de mandarle un mensaje. No solamente es el deber del pastor, de cada uno de nosotros como iglesia, ¿verdad?, el buscarnos, el respetarnos y el demostrar, mis hermanos, la importancia de que estemos juntos. Ese afecto, mis hermanos, es un afecto genuino. Por ejemplo, cuando tenemos reuniones de jóvenes, tenemos reuniones de varones, tenemos reuniones de mujeres, tenemos la asamblea donde nos reunimos todos, ancianos, jóvenes, niños, matrimonios. Hermanos, debemos de venir a la reunión, a la asamblea, a la iglesia, ¿verdad?, con deseo de vernos, de saludarnos. Hermano, no es malo el darnos un abrazo, el saludarnos, el darnos un beso con ósculo santo. Eso es lo que se quiere decir cuando se repite en la palabra saludados con ósculo santo. Era un beso en el cual, ¿verdad?, se respeta uno al otro, se quiere, se aprecia. Hermanos, por ejemplo, cuando estamos en la iglesia, el tener un tiempo después del servicio para saludarnos, para, hermano, ¿cómo estás? Saludar a los visitantes. O sea, todo eso, mis hermanos, es parte de la vida cristiana, es la marca de un creyente. Mis hermanos, es como alguien dijo, mostrar los buenos modales entre la familia de Dios. Respetarnos, saludarnos, ¿verdad? Visitarnos cuando es posible. O sea, todo eso es algo que nosotros debemos de hacer. Dice el siguiente
versículo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, hermanos, no solamente hemos sido llamados a tener relaciones, ¿verdad?, fraternales, afectuosas entre nosotros y tener, ¿verdad?, buenos modales cuando nos relacionamos, pero fíjese, también hemos sido llamados como creyentes en Cristo, mis hermanos, a trabajar, a mostrar nuestros talentos, nuestros dones, servir en la iglesia. Fíjese que nos está diciendo, requiere diligencia. La palabra diligencia quiere decir hacer algo con suma atención. Y el creyente debe de estar enfocado cuando venimos a la iglesia, mis hermanos. Si hay algo que es necesario, que nosotros los pastores siempre estamos diciéndole a los hermanos en Cristo es, hermano, sirva, dispóngase. Siempre hay algo que hay que hacer en la iglesia. Y si usted no encuentra algo, bueno, vaya, salude a los hermanos, vaya, ¿verdad? Y envuélvase en algún ministerio. Todos nosotros, mis hermanos, debemos de hacerlo. Diligencia, no perezosos. O sea, mis hermanos, no debe de haber en nuestra iglesia, ¿verdad?, cabida para nosotros, mis hermanos, decir es que aquí no hay nada que hacer. No, hermanos, tenemos, ¿verdad?, que hacerlo de una manera en la cual usted y yo, ¿verdad?, lo hacemos de una manera en la cual amamos a Cristo, demostramos el amor de Cristo a los hermanos, ¿verdad? El trabajo, mis hermanos, es algo esencial en la vida del creyente. No debe de haber, ¿verdad?, cabida para que nosotros estemos de perezosos. No, debemos, mis hermanos, servir. Y hay algo, ¿verdad?, que no solamente, mis hermanos, debemos de enfocarnos porque el pastor lo dice, porque los líderes lo dicen. No, porque la palabra de Dios nos lo dice, porque Cristo nos lo demanda. En el libro de Colosenses, ¿verdad?, nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no como para los hombres. Fíjese, cuando usted está sirviendo, cuando usted está participando, ¿verdad?, en la iglesia, hermano, usted lo hace para honrar a Cristo. Esa es la manera, como dice el pasaje al principio, ¿verdad?, que ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nos envolvemos en la obra, fervientes en espíritu. Y dice, ¿verdad?, gozosos en la esperanza. Ahora, el creyente, mis hermanos, tiene la esperanza. ¿Y la esperanza qué? De que vamos, ¿verdad?, a estar con Cristo eternamente. Tenemos la esperanza de que un día sí vamos a morir, pero que vamos a resucitar. Tenemos la esperanza, mis hermanos, de que usted y yo, ¿verdad?, vamos a estar con la familia de Dios eternamente. Y eso, ¿verdad?, dice gozosos en la esperanza. Dice que todo eso nos debe de inspirar. Fíjese, cuando usted sirve en la iglesia, cuando usted se relaciona con los hermanos, cuando usted asiste a la iglesia, cuando usted participa de la iglesia, mis hermanos, eso nos debe dar un gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que todo eso tiene un premio. Todo eso, mis hermanos, apunta, ¿verdad?, ¿a qué? A que nosotros vamos a estar eternamente con Cristo y con nuestros hermanos. Esa es la familia de Dios. Yo a veces pienso y da tristeza. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis hermanos, tenemos personas en nuestra familia, hermanos, familiares, que tristemente, mis hermanos, no van a estar en la eternidad con nosotros. Y son nuestra familia y nos debe de doler y nos duele. Y debemos de hablar con ellos y compartirles el evangelio, ¿no es cierto? Pero fíjese que, hermanos, es algo bonito, algo maravilloso, que venimos a la iglesia y nos hacemos miembros de la iglesia, y ahora tenemos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, gente que nunca esperamos haber conocido y que ahora, ¿verdad?, tenemos ese amor fraternal, tenemos ese cariño, y no nos une algo físico, pero nos une, mis hermanos, la fe en Cristo. Por eso dice
que esa fe, mis hermanos, esa esperanza, ¿verdad? Es una esperanza viva, mis hermanos, porque nos da paciencia para por nosotros seguir adelante, ¿verdad? Enfocándonos en lo que es, mis hermanos, la vida cristiana. Después dice, sufridos en la tribulación. Hermanos, esa es otra de las cosas que el creyente va a pasar. Como cristianos, como nosotros haber recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, vamos nosotros, hermanos, a tener tribulación, dificultades, pruebas. Y que usted y yo, ¿verdad? Debemos de aprender, mis hermanos, que cuando venga el sufrimiento, cuando venga las dificultades, vamos a aprender a seguir adelante. Alguien lo dijo, un teólogo lo dijo de esta manera. La vida cristiana es, ¿verdad?, como los rieles de un tren, dice. A un lado llevas las cosas buenas y al otro lado llevas, ¿qué? Las cosas malas. O sea, hermano, puede ser que usted en este momento esté pasando por problemas de salud y todo está bien en tu familia. Puede ser que en este momento estás teniendo problemas en tu familia y estás bien de tu salud. Puede ser que estás bien de tu salud, pero no tienes trabajo. Puede ser que tengas trabajo, pero no tienes salud. O sea, hay tantas cosas y las pruebas, mis hermanos, las tribulaciones, ¿verdad? Nos llevan, mis hermanos, a que nosotros, mis hermanos, no abandonemos la esperanza, ¿verdad? De que un día Cristo Jesús va a venir y que vamos a estar con Él eternamente y que Él nos promete, ¿verdad? Que en la otra vida no hay sufrimiento, no hay dolor, ya no hay pecado, todo ha quedado atrás. Por eso dice constantes que en la oración, que las pruebas, mis hermanos, no nos aparten y que no nos hagan a que nosotros querramos, mis hermanos, a separarnos. Fíjese que eso es un grave error. Muchas personas cuando están pasando por dificultades, en vez de buscar, ¿verdad?, relacionarse con los hermanos de la iglesia, en vez de buscar a Dios en la oración, en vez de buscarle, ¿verdad? No, nos apartamos, nos amargamos. Por eso dice constantes en la oración. Y muchas veces aún debemos de pedirle a Dios, decirle, Señor, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de estar en tu palabra, no tengo ganas de congregarme, pero Padre, es necesario. Fíjese que nuestros sentimientos, mis hermanos, muchas veces nos ganan. Y ahí es donde usted y yo debemos, mis hermanos, echarle, ¿verdad?, ganas, y debemos de depender no de nosotros mismos, depender de la gracia del Señor Jesucristo y decirle, Señor, ayúdanos. Hermanos, dice, por último, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. O sea, fíjese, compartiendo para las necesidades de los santos. Es importante que en nuestras iglesias, mis hermanos, podamos ayudarnos los unos a los otros. Es importante, mis hermanos, que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a ver qué es lo que ocurre en nuestra iglesia. Fíjese que no solamente, mis hermanos, como he dicho, es el deber del pastor, no como nosotros como creyentes. A veces nosotros nos enteramos que otros hermanos están pasando por dificultades. Y ahí es donde usted y yo tenemos, mis hermanos, que salir adelante y preocuparnos cuando sabemos que podemos hacer algo, ¿verdad?, por nuestro hermano, por nuestra hermana. Practicar, ¿verdad?, la hospitalidad es también algo necesario. Ahora, los tiempos han cambiado. Cuando digo practicando la hospitalidad, mis hermanos, quiere decir, ¿verdad?, amor por los extraños. Ahora, cuando quiere decir amor por los extraños, es que, hermanos, hacer sentir a la gente bien. Fíjense que hoy es posible que no abrimos nuestros hogares como lo hacían ellos en aquellos tiempos cuando fueron escritos. Cuando fueron escritos la palabra de Dios. Y todavía, mis hermanos, hace muchos años había la hospitalidad de que uno, ¿verdad?, recibía
a las personas en su casa. Ahora, obviamente, cuando los conoces, hoy tristemente por causa, ¿verdad?, de tanta gente que, hermanos, ha hecho daño en las iglesias, tenemos que tener cuidado. Pero estamos hablando, fíjese, cuando hablamos de la hospitalidad, estamos hablando entre los hermanos, aquellos que ya conocemos. O sea, el hacer sentir bien a los hermanos. Por eso, mire, cuando venimos a la iglesia, por eso saludarnos, eso es ser hospitable. Cuando viene gente nueva, ir, saludarla, decirle cómo estás, qué bueno que estás aquí. O sea, son tantas cosas que uno, ¿verdad?, debe de hacer sentir a las personas, ¿me entiende?, a gusto. Hermanos, decía, el poder a veces tener reuniones en un parque, en picnics o en nuestras casas, invitar a ciertos hermanos a compartir, fíjese, ser hospitalarios, o sea, hacer sentir bien a las personas, que se sientan bienvenidos. No hay peor cosa, mis hermanos, que estar, ¿verdad?, en una iglesia donde la gente no sonríe, donde la gente, mis hermanos, no te hace sentir bien. Tristemente, yo he estado en iglesias donde la gente, ¿verdad?, no te saluda. Estás solo y vienen, si acaso, uno o dos, el pastor, y la demás gente ni siquiera, ¿verdad?, te hace sentir bien. O sea, hacer sentir bien no solamente a los hermanos de la iglesia, pero a aquellos que vienen a visitarnos. Hermano, en conclusión, pues, el creyente, nosotros tenemos, ¿verdad?, el deber de amarnos los unos a los otros, de preocuparnos, de sentirnos, mis hermanos, ¿verdad?, en comunión. Es algo que el Señor Jesucristo ordenó y dijo, ¿verdad? Amaos los unos a los otros. Y el amor, mis hermanos, el amor, dice, ¿verdad?, nos lleva a aprender a perdonarnos. El amor nos lleva, mis hermanos, a tener paciencia con aquellos, ¿verdad?, que son débiles en la fe. El amor nos lleva a preocuparnos por los hermanos, sus situaciones, orar por ellos, por las familias, el amar a los ancianos, a las viudas, a los matrimonios, a los niños, a los jóvenes, y amar a aquellos, sobre todo, mis hermanos, que son difíciles. Y a veces hemos fallado, lo reconozco, y le pedimos a Dios que nos ayude, nos permita seguir adelante, ¿verdad?, haciendo lo que va de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Oremos. Padre, te damos las gracias en este día por darnos el privilegio y la oportunidad de tener una familia en Cristo. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias porque podemos encontrar, Señor, hermanos, hermanas, personas, Señor, que nos aman y amamos. Gracias porque podemos desarrollarnos, crecer, escuchar tu palabra. Te pedimos, pues, que nos permitas continuar adelante, amándonos, honrándote a ti y creciendo, Señor, en tu palabra. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Les agradezco por haberme escuchado.